Cordial saludo. El día de hoy vengo a presentarles el trabajo titulado Biodiversidad asociada a sistemas agroforestales con diferentes coberturas vegetales en la vereda Los Límites del Uruguay Atlántico. Mi nombre es York Arenas Álvarez y la otra autora de este trabajo es la doctora Yamilet Domínguez Aidar. Ambos pertenecemos a la Universidad del Atlántico, adscritos al Semillero de Restauración Ecológica. Colombia alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, pero al mismo tiempo es uno de los países donde la destrucción de los bosques y la consecuente pérdida de la biodiversidad se han visto aceleradas en las últimas décadas. La biodiversidad es importante porque proporciona una gran variedad de servicios ecosistémicos. Al verse afectado alguno de los elementos de la biodiversidad, también se van a ver afectados los servicios que estos prestan. Uno de los ecosistemas más amenazados en el neotrópico es el bosque seco tropical. Para Colombia se estima que solo existe 1.5% de la cobertura original, de acuerdo a una publicación de Ether en 1993. La Hacienda del Ceibal conserva uno de estos parches de bosque mejor conservados y actualmente recibe una gran atención porque alberga una de las especies insignias de Colombia, el tití cabeciblanco, Saginus oedipus. De la mano de la Fundación Envolver y de la Fundación Proyecto Tití, se han establecido programas para la recuperación de la especie y de su hábitat. Uno de los proyectos que actualmente se desarrolla en la zona busca implementar un sistema agroforestal el cual combina la producción de cultivos con especies forestales y animales para recuperar la cobertura y propiedades del suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto del programa Guaymaro y Ganadería Sostenible sobre la recuperación de la biodiversidad en sistema de explotación en la hacienda El Ceibal. En cuanto a la metodología, el área de estudio está ubicada en el municipio de Santa Catalina Bolívar, en la hacienda del Ceibal. Esta presenta una extensión de aproximadamente unas 300 hectáreas y es el área de bosque mejor conservada de la región. En cuanto a la implementación del sistema agroforestal, se tomó que en el sitio hay 13 parcelas productivas, adicional hay una zona de bosque y una zona que se encuentra en regeneración pasiva. En esas 13 parcelas productivas, donde antiguamente se aplicaba una agricultura tradicional, convencional, se implementó este sistema que está siendo monitoreado en estos momentos. En cuanto al diseño de muestreo para el monitoreo de anfibios y reptiles, se realizó una jornada de campo con 3 días de duración en donde se escogieron 8 zonas para el muestreo de este grupo. Se realizó el método de búsqueda intensiva y encuentro visual y se contó con un esfuerzo total de muestreo de 32 horas hombre. Para el monitoreo de aves se realizó la metodología propuesta por el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental GEMA del Instituto Alexander von Humboldt para el inventario de comunidades de aves, y la identificación se hizo siguiendo las guías de campo de Hilty y Brown 1986 y McMullan y Donegan en el 2014. Las observaciones se realizaron en puntos de conteo al interior de las parcelas durante las horas de mayor actividad de las aves. En cuanto a los resultados para la evaluación de aves, en total se observaron 116 individuos que estuvieron distribuidos en 14 órdenes, 25 familias y 47 especies. Observamos que el orden más que presentó la mayor diversidad fue Passeriformes, seguidos de Citasiformes, Pelecaniformes, Falconiformes y Columbiformes, estos últimos 4 contando con 3 especies en total, y Passeriformes con un total de 20. De las 25 familias reportadas, la familia Tiránide presentó la mayor riqueza con un total de 8 especies. La familia Citáside, aunque presentó el mayor número de individuos con un total de 11, solamente presentó una riqueza de 3 especies. De las 47 especies reportadas, hay algunas como por ejemplo Leptolila berreauxi, Crotofaga ani, Rupornis magnirostris, que son indicadoras de hábitats intervenidos. Generalmente se encuentran asociadas a sitios que están perturbados por alguna actividad antropogénica, y en este caso se encuentra asociada a las actividades agrícolas que allí se realizan. Por otro lado, se realizó el reporte de Thamnophilus melanonotus, que es una especie que, de acuerdo a Parker 3 y colaboradores en 1996, es una ave que cuenta con un rango restringido, asociada a sitios que cuentan con características idóneas para que esta especie se presente, lo cual puede hablar bien de las parcelas en donde se está reportando esta especie,
lo cual allí se está encontrando las diferentes características que necesita para asentar su nicho y realizar el ensamblaje de esta y otras especies que salen del bosque y llegan a hacer sus actividades dentro de las parcelas, lo cual permite la conexión entre los sitios y el desplazamiento de las especies hacia ambos lugares. Se realizó un inventario de las plantaciones por parcela, donde se determinó la cantidad de guaymaros, la cantidad de árboles maderables y de los frutales, además de otros tipos de plantaciones, encontrando que se registró un total de 733 árboles divididos en 212 guaymaros, 191 maderables y 167 frutales, encontrando que la parcela de Víctor fue la que presentó la mayor cantidad de árboles en total con 175, seguida de la de Pablo con 130. En las parcelas de Víctor, de esos 175 reportados, encontramos la mayor cantidad de guaymaros con 69, un total de 40 maderables, y la mayor cantidad de árboles frutales con un total de 52. La parcela de Pablo, que reportó 130 en total, cuenta con 28 frutales, 38 maderables y 31 guaymaros. Con la ayuda de un densitómetro esférico se realizó la estimación de la cobertura vegetal, lo cual arrojó estos valores, siendo las coberturas de bosque las que presentaron el mayor porcentaje de cobertura arbórea con un 93,94% para las dos zonas de bosque, seguidos de las zonas en regeneración. En cuanto a las parcelas, encontramos que la parcela de Tomás fue la que presentó el mayor porcentaje de cobertura arbórea con un total de 57,54%, seguido de la parcela de Víctor con un 51,99%. Este dato es bastante importante porque es lo que nos permitió realizar o buscar una relación entre ese porcentaje de cobertura y cómo se estaban comportando las especies, también teniendo en cuenta las cantidades de árboles reportadas en cada una de las parcelas, encontrando que en los sitios donde se encontró la mayor cantidad de aves, por ejemplo la parcela de Tomás y la parcela de Víctor, son las que están presentando los mayores porcentajes de cobertura arbórea y al mismo tiempo las mayores cantidades de árboles en sus parcelas. En cuanto al resultado de reptiles, se registró un total de 592 individuos, distribuidos en 8 familias, 13 géneros y 13 especies. Los subórdenes Sauria y Serpentes estuvieron representados cada uno por el 46,1% de las especies, mientras el suborden Cryptodira obtuvo el 7,7% de las especies reportadas para las zonas de muestreo. La especie más abundante fue Nemiophorus lemniscatus, con 229 individuos, seguido por Anolis auratus y Gonatodes albovuraris, con 168 y 94 individuos respectivamente, mientras que especies como Thamnoinastis gambotensis, Ligophis lineatus, Pseudoboas newwedi, Leptodeira annulata, Chelonoidis carbonaria, todos estos con un único ejemplar, fueron los que menor número de individuos obtuvieron a lo largo del estudio. Para anfibios se reportó un total de 54 individuos, distribuidos en 3 familias, 3 géneros y 5 especies. El 100% de las especies de anfibios reportados pertenecen al orden Anura. Se tomó registro de los diferentes microhábitats donde eran reportados cada una de las especies. Para este caso se tomaron en cuenta 5: hojarasca, roca, tronco, rama de árbol y suelo. El microhábitat más utilizado por las especies en las zonas de muestreo fue el de suelo con 10 especies, seguida por hojarasca con 9 especies, mientras que la rama de los árboles y las rocas con una sola especie fueron los microhábitats menos utilizados por estos grupos. La especie Anolis auratus se reportó en 4 de los 5 microhábitats, siendo la que mayor número de microhábitats utilizó. La mayoría de especies de serpientes como Thamnoinastis gambotensis, Ligophis lineatus, Pseudoboa newwedi y Leptodeira annulata solo encontraron en un tipo de microhábitat, siendo estos hojarasca y suelo. Vargas y Bolaño en 1999 y Murillo y colaboradores en el 2004 presentan a la hojarasca como el sustrato más utilizado en sus estudios, lo cual concuerda un poco con los resultados de esta investigación, para el cual se presenta a la hojarasca como el segundo sustrato más utilizado, solamente con una especie menos reportada con respecto al que mayor obtuvo, que para este caso fue el suelo. Los diferentes tipos de microhábitat allí observados corresponden a los sitios donde se observaron los reptiles presentes en las zonas de los muestreos. Para este caso se tomaron en cuenta 5: hojarasca, roca, tronco, rama de árbol y suelo. El microhábitat más utilizado por las especies de reptiles en las zonas de muestreo fue el de suelo, con 10 especies observadas, seguido por hojarasca con 9 especies, mientras que la rama de los árboles y las rocas con una sola especie
fueron los microhábitats menos utilizados por estos grupos. La especie Anolis auratus, reportada en 4 de los 5 microhábitats, fue la que mayor cantidad de microhábitats ocupó. La mayoría de las especies de serpientes como Thamnoinastis gambotensis, Ligophis lineatus, Pseudoboas niuede y Leptodeira annulata solamente fueron encontrados en un tipo de microhábitat. La serpiente fue el grupo con mayor representatividad en los distintos muestreos, patrón que ha sido registrado en otros estudios de bosque seco como los de Urbina Cardona y Reynoso en el 2005, Carvajal Gogoy y colaboradores en el 2007 y Moreno y Arias y Medina Rangel en el 2011. Su menor abundancia está dada por características como la alta dependencia poblacional a la dinámica de sus presas, bajos tamaños poblacionales, hábitos crípticos, etología e historia natural evasiva, por lo cual son poco perceptibles a los encuentros visuales en estos estudios tradicionales, lo cual dificulta su estudio en campo. Mientras que la mayor riqueza y abundancia de los saurios permite ser registrados con mayor frecuencia en el estudio y así alcanzar los mayores valores en los reportes, lo cual sucede en este estudio con los valores de Anolis auratus, Nemidophorus lemniscatus y Gonatodes albovularis. Por otro lado, la baja representatividad de las especies podría ser parcialmente remediada si se implementa otro tipo de técnicas de muestreo, por ejemplo trampas de caída, con corredores de arrastre que resultan ideales para detectar especies raras. Se reportaron un total de 18 especies en las zonas de muestreo. Entre las parcelas, la que presentó la mayor abundancia fue la de parcela de Víctor, con 9 especies reportadas, seguida de la de Tomás con 8 especies, y la menos abundante fue la parcela de Ledis con 6. Para la zona de bosque se reportaron 3 especies en el punto 1, siendo esta la que mayor riqueza presentó, mientras que en el segundo punto de muestreo de la zona de restauración se reportaron un total de 12 especies. Comparando los datos de riqueza obtenidos en las zonas de parcela, las de bosque y las de restauración pasiva, se encuentra que la parcela que presenta una mayor riqueza es la parcela de Víctor. Esto podía deberse a las condiciones que ésta presenta, tales como una gran diversidad de cultivos, una alta cantidad de hojarasca asociada al suelo y que gran parte del área cuenta con un porcentaje alto de cobertura vegetal, lo cual brinda distintas opciones de microhábitat para distintas especies. Aquí observamos un clúster basado en el índice de similitud de datos de Bray-Curtis para presencia y ausencia de especies en los distintos puntos de muestreo. Al realizar este análisis, observamos que se obtuvo un índice de 0.8 entre la parcela de Víctor y el punto 2 de la zona de bosque, lo cual nos indica que estas zonas comparten la mayoría de las especies, ya que este índice toma valores desde 0 a 1, siendo 1 cuando dos muestras son iguales, lo cual indicaría que están compartiendo el total de las especies. De igual manera, la parcela de Víctor y el punto 2 de la zona de bosque también guardan un alto índice de similitud, ya que la gráfica arroja un resultado de 0.75, lo cual es un resultado significativo. En cuanto a las conclusiones, se observa que la diversidad de cultivos de especies arbóreas diferentes al guáimaro y un manejo agroecológico permiten el asentamiento de una mayor diversidad en las parcelas. Algunas especies del interior y del dosel del bosque, como las de los géneros Tolmomomias y Atalotricus o el gavilán Buteo nitidus, reportadas en las parcelas, muestran la importancia de la implementación de este sistema. La implementación de los sistemas agroforestales en las parcelas productivas puede permitir la conexión de estos sitios con las zonas de bosque y permitir el desplazamiento de las especies, aumentando así la conectividad entre puntos. Este sistema permite restaurar o incrementar la conectividad del hábitat en un paisaje fragmentado.